Las imágenes no estaban previstas. No había convocatoria de prensa, ni rastro en las redes sociales oficiales del equipo. Sin embargo, una secuencia de fotos filtradas desde una pista cerrada encendió las alarmas en todo el paddock. Allí estaba, inconfundible, Checo Pérez, enfundado en un mono sin logos visibles, pero con un casco que no dejaba lugar a dudas. A bordo de un monoplaza de Aston Martin, Checo realizaba lo que parecía un test privado. La sorpresa no fue solo para los aficionados o para los medios. Lo que más llamó la atención fue la reacción de alguien dentro del equipo, Fernando Alonso. Nadie esperaba que aquel día el piloto español se enterara del test de la misma forma que todos, por una filtración. El desconcierto fue inmediato. Alonso, siempre meticuloso y controlador de su entorno, no acostumbra a quedar al margen de decisiones tan importantes dentro del equipo. Si Checo estaba haciendo una prueba, eso significaba que algo se estaba moviendo por dentro, muy por fuera del alcance habitual del piloto asturiano. La incomodidad fue visible en los pasillos, y aunque ningún miembro del equipo se atrevió a confirmarlo abiertamente, la reacción de Fernando fue el primer indicio de que aquella prueba no era un simple ejercicio técnico. Para Checo, la situación parecía manejada con la precisión de quien ya ha pasado por procesos similares. La discreción fue total. Su equipo evitó filtraciones, mantuvo el bajo perfil y coordinó con Aston Martin todos los detalles para que la sesión se desarrollara sin ruidos. Pero aún con todas las precauciones, las imágenes se hicieron públicas. Y con ellas, las preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Con qué intención? ¿Qué papel jugó Alonso en esta decisión? ¿Y qué significa todo esto para la estructura del equipo? Dentro de Aston Martin, las respuestas eran confusas. Algunos miembros clave del staff técnico aseguraban que se trataba de una sesión puntual, centrada en recopilar datos con un piloto de experiencia. Otros, sin embargo, admitían en privado que aquello era mucho más que eso. El lenguaje corporal lo decía todo. No era un test de rutina, era una evaluación. Una de esas que el equipo solo realiza cuando considera que hay una decisión importante por tomar. Y eso, inevitablemente, puso el foco en lo que podría estar cambiando entre bastidores. La posición de Alonso, al margen de la sesión, fue interpretada como un claro mensaje de que el movimiento no fue impulsado por él. De hecho, según fuentes cercanas, Fernando no solo no fue informado con anticipación, sino que recibió la noticia una vez las imágenes ya estaban circulando. Su sorpresa fue genuina, no por miedo a perder protagonismo, sino por la forma en que se tomó la decisión. Para alguien como Alonso, acostumbrado a tener voz directa en cada paso que da el equipo, aquello fue una anomalía, una grieta en su control habitual. El test de Checo, por su parte, fue limpio. Completó varias vueltas sin incidentes, interactuó con algunos ingenieros de confianza y mantuvo una actitud profesional en todo momento. No hubo celebraciones ni gestos fuera de lugar. Todo se hizo con una frialdad casi quirúrgica, como si cada movimiento estuviera coreografiado, como si cada vuelta no solo buscara rendimiento, sino también transmitir un mensaje claro: está listo, está preparado y puede adaptarse sin ruido a cualquier estructura que lo necesite. A medida que el día avanzaba, el test fue adquiriendo mayor repercusión. Los medios comenzaron a contactar a representantes, a buscar explicaciones, a lanzar teorías. Algunos hablaron de una posible suplencia temporal, otros de un movimiento más ambicioso de cara al futuro inmediato del equipo. Pero lo único cierto era que la figura de Checo había irrumpido de forma directa en el núcleo operativo de Aston Martin, y lo había hecho sin previo aviso, rompiendo el esquema habitual que suele rodear a pruebas de este tipo. El entorno de Mimon Matex, Alonso, visiblemente incómodo, comenzó a cerrar filas. No hubo declaraciones, solo silencio. Pero ese silencio, en este contexto, no era pasividad. Era señal de que algo se estaba procesando internamente.
Nadie se atreve a desafiar el peso de Fernando dentro del equipo. Pero con Checo entrando en escena de esta manera, las piezas comenzaron a moverse con más velocidad de la esperada. Porque una cosa es evaluar alternativas en privado y otra, muy distinta, es ponerlas sobre el asfalto. Aston Martin, mientras tanto, no emitió comunicado alguno. Mantuvo su postura habitual en este tipo de situaciones. No confirmar, no negar, solo observar. Pero por dentro, las conversaciones eran intensas. El test no fue solo una recolección de datos. Fue una prueba para medir algo más profundo: la compatibilidad, la capacidad de integración y, sobre todo, la posibilidad de tomar una decisión sin depender exclusivamente de un solo pilar. Y en medio de todo esto, Checo volvió a demostrar que sabe cómo actuar cuando el escenario es incierto. El día terminó sin anuncios, pero las preguntas quedaron en el aire. ¿Fue solo un test técnico? ¿Qué sabía Fernando realmente? ¿Está Checo más cerca de lo que todos imaginaban? Las respuestas aún no llegan, pero el impacto ya está hecho. El tablero se ha movido, y no todos sabían que se estaba jugando una nueva partida. El efecto de aquel test no se disipó con el paso de las horas. Todo lo contrario. A medida que más detalles comenzaban a filtrarse, la percepción entre los equipos rivales cambió, de inmediato. No era común ver a un piloto del calibre de Checo Pérez realizar una prueba tan silenciosa y al mismo tiempo tan contundente. Si Aston Martin había permitido que tomara el volante, era porque estaban evaluando seriamente su incorporación. La posibilidad, que hasta entonces parecía lejana, ahora se sentía mucho más próxima. Y eso comenzó a inquietar a más de Minute the Bogs. 1. Fernando Alonso, aún sin dar declaraciones, dejó entrever en el garaje que no estaba satisfecho con la forma en que se había manejado la situación. En varias reuniones internas, su participación fue más breve de lo habitual. Su expresión, fría y calculadora, no dejaba lugar a interpretaciones ingenuas. Alonso es un estratega y sabía que aquel movimiento tenía un significado profundo. No se trataba solo de un test, sino de una señal interna de que el equipo estaba dispuesto a explorar nuevos caminos sin advertencias previas. En algunos círculos del paddock se comenzó a hablar de posibles cambios en la dinámica interna del equipo. Algunos técnicos especulaban con la posibilidad de una dupla inesperada. Otros veían en Checo una solución de transición ante algún movimiento inminente. Lo cierto es que todos coincidían en algo: el nivel de reserva con el que se llevó a cabo el test mostraba que los responsables del equipo no querían que se interpretara como un simple ensayo. Había algo más, algo que aún no estaba listo para ser anunciado, pero que ya se movía con fuerza desde dentro. El entorno de Checo se mantuvo firme, sin confirmar ni desmentir los rumores. Pero eso no impidió que comenzaran a aparecer movimientos a su alrededor. Algunos patrocinadores se mostraron más activos, otros contactos antiguos empezaron a reaparecer en escena, como si el simple hecho de que se subiera al coche de Aston Martin hubiese activado una red de conexiones dormidas. Es el tipo de reacción que solo se genera cuando un piloto sigue teniendo valor en el mercado. Y además, interés genuino. Desde dentro. En el centro de todo esto, Aston Martin se convirtió en un escenario de silencios incómodos. Ningún ingeniero quiso hablar más de la cuenta, ningún portavoz dio explicaciones. Pero en los pasillos, la tensión era palpable. Había algo que estaba en juego, y era mucho más que un test de rendimiento. Era una señal de que el equipo estaba dispuesto a romper su estructura habitual si eso significaba avanzar con mayor firmeza. Y en ese escenario, la presencia de Checo no solo era útil, podía llegar a ser necesaria. Las horas pasaban, los rumores crecían y las respuestas no llegaban. Ni un comunicado, ni una foto oficial, ni una declaración fuera de lugar. Solo imágenes robadas, gestos medidos y decisiones que parecían tomarse en salas donde no todos están invitados. ¿Qué papel jugará Checo realmente en esta historia?
¿Cómo responderá Alonso ante un cambio tan repentino? ¿Y qué busca Aston Martin con esta jugada? Las piezas siguen moviéndose, pero el final aún no está escrito.